empezando una clase más y por ahí habíamos visto que teníamos al amplificador operacional, del cual les comenté que pues repasáramos algunas polarizaciones. Nosotros tenemos muchos integrados operacionales, si ustedes ya hicieron alguna investigación, y nos dimos cuenta que tenemos uno de los más comerciales, que es el 4558. Y de ahí quedaba otro sustituto, que era ¿cuál? El sustitutos el TL082, TL082, TL072 TL072 y el N5532. y el 5532. Y varios más que son comerciales. Entonces, de ahí quedamos que teníamos estructurado nuestro amplificador operacional. Ese operacional, entonces, teníamos entonces la terminal número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La número 1 era la salida. La número 2 era la entrada, inversora o no inversora. La número 2, entrada inversora. La número 3, entrada no inversora. La 4, menos BCC o acento GND. Dice que puede ir a un voltaje simétrico o a una tierra. La número 5 era la entrada no inversora. La 6, la entrada inversora. 7, salida. Y 8, el BCC. Eso es lo que nosotros teníamos en la parte de nuestro amplificador operacional. Y vemos aquí la toma que tenemos. Estamos viendo entonces, fíjense, que aquí hay, como todo equipo, varios amplificadores operacionales. Entonces, como tenemos varios amplificadores operacionales, nosotros debemos de tener la capacidad de sustituirlos, checarlos, ver si están bien polarizados o no. Miren, aquí les voy a mostrar también. Vean. Ahorita aquí tenemos esta foto que la tomé ayer para darle servicio a un tipo de mezcladora. Y ese tipo de mezcladora entonces nos está diciendo al igual que nosotros tenemos, vean, varios operacionales. Varios operacionales aquí. Entonces tenemos, ¿cuántos operacionales tenemos aquí? Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, pues son un montón. Entonces, nosotros debemos de aprender a checarlos. Bueno, quedamos, según lo que está la hoja de datos,
dice que para polarizar a estos circuitos, lo voy a poner aquí, su VCC, ¿sí se ve? Su VCC más o menos era mínimo de 4 volts y máximo de 18 volts. Pero eso es lo que nos dice la hoja de datos, más nosotros tenemos en la práctica unas polarizaciones que nos llevan a poder deducir el tipo de fuente con el cual se está alimentando. Una de ellas, una polarización típica, ¿de cuánto es? Una de ellas es que en el VCC que tenemos aquí es 15 volts. ¿Sale? Lo voy a poner aquí, número 1. Entonces acá, como número 1, igual a ¿cuánto? Bueno, voy a cambiar. Espérenme, para que se agarre forma. Número 1 igual a 15 volts. Número 1 igual a ¿cuánto? Si allá hay 15, ¿cuánto debería de tener acá? Menos 15 volts. Esa es la primer polarización típica que nosotros tenemos para este primer circuito integrado, que es el más universal o el más comercial, que es de 8 pines. ¿Sale? Montaje DIP, montaje SMD. Luego, número 2. ¿Cuál es el otro más comercial? Número 3. Mientras voy llenando número 2. Número 3. Dice que estamos sobre un promedio de 4 a 18 volts. Ya pusimos uno de 15, que es uno de los más comerciales. Otro de los más comerciales es menos 12 volts. ¿Y aquí cuánto? Pues no existe el 2, el más 12 serían 12 volts, ya que al poner nada más el puro número, ya me está indicando que es un número positivo, y que si fuera un número negativo tendría que hacerle referencia a que es un número negativo. ¿Sale? Ahora sí, ¿cuál es el otro voltaje típico de este sistema? ¿Cuál es el otro voltaje típico? 5 volts. Y acá, no es cierto que sea menos 5. Aquí va, ¿a dónde? A tierra, ¿sale? A tierra. Esto es lo que nosotros tenemos como voltajes típicos, ¿sale? Bueno. Cópienlo, por favor, porque vamos a hacer una anotación acerca de este circuito integrado. Tenemos ya uno de los circuitos integrados que vamos a ver antes de pasar a la estructura de otro circuito integrado, donde me dice, yo debo de aprenderme ya de memoria a ese circuito integrado. Porque muchas veces me han mandado mensajes, correo, llamado, que si no tenemos un diagrama de este bafle, que si no hay diagrama de este bafle, y que véndame el diagrama, véndamelo, pues ¿cómo lo voy a vender? ¿Cómo se los voy a pasar si no existen en el mercado? Existen
de los, pues puedo atreverme a decir miles de modelos que he visto, si acaso de eso existirá no, pues ni el 1%. Son muy pocos los modelos que hay en el mercado que tienen su diagrama. Entonces, miren, si nosotros nos basamos a que cada vez que nos llegue un aparato tenemos que tener el diagrama, pues esto va a ir perdiendo tiempo. No vamos a poder resolverlo. Muchas veces tenemos que nosotros que aplicar toda la experiencia para poder sacar un equipo. El problema es que acuérdense que nuestro peor enemigo es otro técnico. Cuando tú lo llevas con un técnico y luego te lo llevan a ti, pues ya vienen sin circuitos, ya vienen con las pistas levantadas, ya le quitó piezas, no lo pudo reparar, porque no tenemos el conocimiento de lo que, del funcionamiento de la electrónica básica. Ese es el punto fundamental de la reparación de cualquier equipo. Entonces, fíjense, si regresamos al pizarrón y vemos ahora o observamos que ya tenemos algo que acabamos de ver en la toma anterior. Así es que yo ya no se me tiene que complicar. Me dice, yo debo de ver cómo se alimentan los circuitos integrados. Si es BCC o GND en la terminal número 4 o BCC en el pin 8. Los voltajes típicos 12 y 5 volts. Pero tienen condiciones de trabajo, ¿sale? Tienen condiciones de trabajo. Bueno, vamos a apuntar eso. Es muy importante que nosotros sepamos a esta parte. Voy a borrar para poder apuntar algo que debe de quedar bien estructurado para las mediciones. Bien. Vamos a apuntar. Número 1. Número 1. Cuando el voltaje sea simétrico, cuando el voltaje sea simétrico, vamos a poner aquí más menos 12 volts o más menos 15 volts, en la salida, fíjense, todo esto tiene que quedar de memoria. Hasta lo voy a poner aquí. Pin número ¿qué? No. Cuando el voltaje sea simétrico, es más aquí. Voy a borrar. Fíjense. De chamacos esto. Pin 4 y 8, ahí está. Cuando el voltaje sea simétrico, pin 4 y pin 8 son donde va la alimentación de estos circuitos integrados. Dice que se puede alimentar con 12 o 15, su más menos. En la salida, entre paréntesis dice, ¿qué pin? 1 y 7
Esos son lo que debo de tener en mente. En la salida, pin 1 y pin 7, debe haber 0 volts. Ah, pero esto no es una perfección. Más menos 1 volt de diferencia. Más menos 1 volt de diferencia. Punto. Ahí está. Voy a ir repitiendo. Cuando el voltaje sea simétrico, pin 4 y 8, que ya sé que es 12 o 15, en la salida que es pin 1 y 7, dice que debe de haber un voltaje de corriente directa, obviamente, estamos hablando de corriente directa, $0. O sea que si yo mido que aquí hay 15 y menos 15, en el 1 o en el 7 debe de haber 0 volts. Bueno, pero si hay, en lugar de, si en lugar de 0 volts en el pin 1 y en el pin número 7, si en el pin 1 y en el pin 7 no hay 0 volts y hay 0.425 de volt, ¿estará bien o estará mal mi salida? Está bien, querido profesor, está bien, porque me dice que yo debo de tener una tolerancia más o menos de 1 volt. Entonces, si yo le mido en la salida y me dice menos 0.3 de volt, menos 0.3 de volt, ¿está bien? ¿Sí o no? Sí, sí está bien, porque esto, como los licenciados, esto me ampara. ¿Estamos? Bueno. Número 2. Número 2. Cuando el pin 8 tenga 5 volts y el pin 4 0 volts o GND, la salida será la mitad del BCC. Igual entonces, igual a si está alimentado ahora con 5 volts, ya no hay simetría. Por eso me dice que la salida será la mitad del BCC. 2.5 volts. Más menos 1 volt de diferencia. Ahí está. Ahí está. Más menos 1 volt de diferencia. Entonces, váyanlo copiando para que nosotros podamos ver a ese sistema.
¿Listo? Entonces ya tenemos varios puntos acerca del amplificador operacional. Bueno, ya voy a borrar esto. Bueno, pero ahora necesito conocer o necesito saber cuáles son los tipos de fuentes que necesito para poder polarizar a estos circuitos integrados. Tipos de fuentes. 2 puntos. Vamos a ver. ¿Qué es lo que necesito yo generar con esta fuente? ¿Qué necesito generar? Necesitamos generar 2 voltajes. Un voltaje, miren, aquí va a ser a lo que ustedes quieran, ¿sale? Más adelante ya vamos a hablar de otra manera o de cómo lo hago yo. Así es que primero yo necesito ver cómo voy a generar un voltaje de esta fuente. Yo lo que quiero es más, le voy a poner a completar aquí. Tipos de fuente regulada y simétrica. 2 puntos. Entonces yo lo que quiero es 15 volts y menos 15 volts. ¿Sí, a ver? Entonces, eso es lo que yo necesito generar. ¿Cómo le hago para generar 15 volts? Bueno, vamos a buscar aquí. Y ya tenemos en nuestra... A ver, ya. Ya. Ya tenemos entonces en nuestra imagen y vamos a buscar un parámetro. Ya el voltaje ya no, porque miren, el voltaje me dice, aquí está. Vean, voltaje positivo, diagonal voltaje negativo, más menos 18 volts. Entonces ya tenemos 18 volts. Pero ahora lo que quiero es la corriente. Entonces vamos a buscar aquí la corriente. Dice entradas de ajuste de voltaje, ajuste de corriente, valías,
resistencia, voltaje, salida, común voltaje, fuente de voltaje, dice corriente de operación. Corriente de operación. Ahí hay una corriente de operación, pues ya no tenemos nada aquí abajo. No vamos a dedicarnos a leer toda la hoja de datos, pero me dice corriente de operación. Entonces lo voy a poner aquí. Fíjense. Vamos a ver, porque esto, cuando el voltaje positivo y negativo sea a una simetría de 15 y menos 15 volts, a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados, que está bien cañón que podamos tener esas condiciones de trabajo, porque ya ven que cuando hace mucho calor le ponemos el ventilador, que cuando hace mucho frío nos encerramos y ponemos focos. Bueno, dice que más o menos un promedio es de 3.5 miliamperes a 5.7 miliamperes, lo que consume de corriente un operacional. Entonces vamos a decir pues que consume una corriente de 10 miliamperes, un promedio. Déjenme buscar a ver si tenemos TL071. Aquí está uno de Texas Instrument, hoja de datos, a ver. Vamos, lo que quiero aquí es ver porque obviamente sabemos que cada fabricante es algo diferente. Entonces lo que quiero ver es si nos da o nos permite otro parámetro de corriente. Ya por aquí empiezan las especificaciones, nada más vamos a buscar rápido el que nos diga corriente. Aquí está, mira. Ah, no, pero dice señal, input. Vamos a buscar input, temperatura, potencia. Miliamperes. Aquí está, mire. ICC, fuente de corriente, pero nos habla que la salida de voltaje es a 0 volts y no tiene carga, y dice que consume 2.5 miliamperes. O sea que estos prácticamente no son amplificadores de potencia. Estos son unos amplificadores que nos dan pequeñas señales, mas no nos dan una gran potencia. Entonces me dice, vamos a dejar a que
me gusta más este sistema. Ustedes pueden buscar el que quiera. Miren que ya no es necesario, que ya no es necesario. Ahorita estamos en el punto del aprendizaje. Aquí nada más. Entonces me dice, voy a poner yo un cierre total. A lo mejor son 10 miliamperes. 10, 20, 30, 40 miliamperes. Yo necesito 40 miliamperes para esto. ¿Sale? Entonces, en la foto que les mostré hace rato dice que había como 20. Entonces, ya la corriente para alimentarlo sube. Yo necesito hacer una fuente y necesito saber cómo alimentarlos para no depender de las fuentes del equipo. Entonces, lo primero que me dice, a ver, ¿qué tipo de fuente regulada y simétrica tienes con una corriente? No la puedes hacer una corriente de 100 miliamperes. Pues es muy pequeño porque no sabes si vas a alimentar 30, 40, no se sabe. Entonces, vamos a ver a este tipo de fuentes reguladas y simétricas. ¿Cómo le haríamos? ¿Cuál sería nuestra primer fuente que puede dar más 15 y menos 15? Y objetivo fuente de diodo. Miren, vamos a quitarnos esto porque yo no puedo tener este sistema. Bueno, vamos a hacerlo así. Puedo tener ese sistema del cual ya sabemos a la perfección cálculos de esto. Sabemos que este es más, este es menos, este es más y este es menos. Este es su GND. Pero aquí tengo un problema. Esta fuente no me sirve porque esta fuente dice que es una no regulada. No regulada. ¿Y yo qué tipo de fuente quiero? Una fuente que sea regulada y simétrica. Porque esta fuente, ¿de quién depende este voltaje? ¿De quién depende? Si las clases anteriores las hemos estado repasando, hemos estado viendo las cuentas de dónde salen los voltajes, sabemos que por eso hay muchos, miren compañeros, hay muchos amplificadores de gama media caseros que son ya de hace 20 años y que siguen estando en el mercado, ¿sale? Y son amplificadores de gama alta que siguen estando en el mercado. Tenemos Sony, tenemos Kingwood, tenemos Pioneer. Bueno, no voy a hablar todas las marcas. Que esos son tipo caseros. Tenemos Onkyo, tenemos Denon, tenemos Marantz, tenemos Yamaha, que son de gama alta. Y esos tipos de amplificadores al paso del tiempo provocan muchas, capacitores provocan muchas fallas porque ya son capacitores viejos, ¿no? Pues yo como a esta edad, pues ya digo, pues ya me duele la rodilla, ¿no? Pues ya pasó el tiempo, entonces ya tengo que hacer un cambio. Pues bueno, fuera que me cambiaran la rodilla. No puede aquí. Pero aquí, en los equipos electrónicos, cuando hemos estado así de lleno metidos en las reparaciones,
Antes, yo les sugiero, miren compañeros, por mi experiencia propia, antes de que ustedes empiecen a quitar, poner, hacer y todo, ubiquen la parte de la regulación y las fuentes, porque ahí hay muchos problemas de capacitores ya secos, que ya tienen mucho ruido y que no polarizan la etapa amplificadora. Primero que mi fuente debe de estar perfecta, porque si aquí hay un ruido, aquí hay una devaloración, todo va a estar mal. Entonces, esta fuente, para depender de estos voltajes y todas las no reguladas, que son lo que analizamos las clases anteriores, estas van a depender de aquí, de este, porque este es la LS y este es la LP, pero la LP depende de este, y este entonces va a depender ahí, primera, de compañía de luz, segunda, de que en la mañana, como todavía no se pusieron los puestos en la calle, voy a tener un voltaje de 130 volts de alterna. Pero luego ya son 10 de la mañana, 11 de la mañana, ya la gente está desayunando, y más ahorita que sabemos que tenemos que ver televisor, los niños en la computadora, todo este sistema. Entonces ya se conectó demasiada gente, ya no hay 130 volts, ahorita hay 120 volts. Pero ya después en la noche, ya en el poste ya se conectó el de los tacos, el de los tamales, los esquites, y esto entonces está en 115, 120, 125, y siempre mi forma de onda va a estar variando porque depende de este sistema, y nosotros no tenemos una condición estable de un voltaje de alterno que nunca esté variando. Siempre vamos a tener variaciones, sale, y más cuando no la apagamos. Entonces, de aquí depende aquí, este depende de este de aquí y este de aquí. Así es que si tengo problemas acá, de repente aquí voy a tener 18 volts, voy a tener 14 volts. Es un supón, ¿sale? Siempre mis voltajes van a estar equivocados, van a estar mal. Esta no es una fuente que me sirva para polarizar a los amplificadores operacionales. Miren, ¿qué hicimos? Esta sería la base para la regulación y la simetría, más no para generar esos voltajes, porque yo aquí en lugar de esto puedo tener 30 volts y menos 30 volts. Esos están perfectos, porque si aquí hay variaciones, a mí no me interesa si aquí hay 35, 25, 29, 22, 10, el que esté sobre ese parámetro, porque yo quiero 15 volts. Esta es la base. Entonces, como esta es la base, yo necesito ver cómo regulo los 30 menos 30, los 40 menos 40, 20 menos 20, el que tenga aquí superiores a este 15. Superiores. Yo necesito ver cómo le hago para regular a esto. ¿Sale? Bueno, voy a dar unos segundos y borro esto para empezar con nuestras fuentes reguladas. A esta fuente y dice, ¿cuál? Diodo Zener. Diodo Zener. Este es el regulador
básico. Tenemos aquí, fíjense. Yo aquí tengo los 30 volts y aquí tengo los menos 30 volts. Esta es la resistencia Zener, diodo Zener y obviamente que esta es mi salida. Esta es mi salida. ¿Sale? Entonces, este es el regulador básico. Este es uno de las primeras fuentes que se ocupan en este tipo de baffles amplificados. Y este causa muchos problemas. Vamos a entender por qué. Este regulador, lo único que yo quiero es que aquí tenga 15 volts. Si no tengo 15, ¿qué otro voltaje me sirve? 12. Miren, el voltaje de 5 y menos 5, ese ya lo podemos tener con cualquier fuente. Entonces, con la fuente podemos tener que lo voy a ajustar. No puedo dejarlo a 12 para agarrar una simetría, porque aquí tengo 12, pero ¿dónde saco el menos 12? Me hace falta otro borne. Tendría que armar otro sistema. Lo único que puedo tener de esta fuente, los 5 volts. Ahí están mis 5 volts para polarizar a la fuente que nosotros hemos visto. Entonces, copien ese sistema por analizarlo completo. Entonces aquí los menos 15 volts. Si yo quiero 15 volts aquí, ¿de qué valor será mi Zener? De 15 volts a 1 watt. No he visto yo Zeners de mayor tamaño. Ya no le vamos a meter Zeners industriales, no tiene caso. Entonces yo ya tengo aquí a este sistema. Pero miren, completando esto para que yo quiero saber mi resistencia Zener. ¿Cómo le hago para saber el valor de la resistencia Zener? Miren, hay un principio. Dice, resistencia es igual a voltaje entre corriente. Si esto entonces me dice aquí, el Zener se queda con 15, yo tengo 30 volts de entrada, quitamos positivo y negativo. Yo tengo 30 volts de entrada. Como tengo 30 volts de entrada, aquí ya me quitaron 15. ¿Cuánto me queda? Si de los 30 ya me quitaron 15, ¿cuánto me queda? ¿Dónde están los 15 volts? Esta resistencia
tiene los 15 volts. Entonces, si aquí hay 15 y acá hay 15, dice una de las leyes, la suma de las caídas parciales de tensión es igual al voltaje de entrada o al voltaje total. O hay muchas definiciones porque dice que la suma de las caídas de tensión es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque si aquí tengo 15 y aquí tengo 15 y le resto la suma de estos dos que es 30, se los resto a 30, me da 0. Entonces, 15 más 15 es el mismo que entró. Así es que dice que la resistencia Zener debe de quedarse con un voltaje. ¿Cuál voltaje? El voltaje de entrada menos el voltaje de salida. ¿Sale? Entre la corriente Zener, le voy a poner la corriente Zener. ¿Sale? Esta sería la fórmula para que yo pueda calcular la corriente. Esta sería la fórmula para calcular la corriente. En este curso, no nos vamos a profundizar a este sistema, ¿sale? Vamos a ver lo más necesario para esto. Ahí tenemos una de las fuentes para polarizar a esto. Cópienle, por favor. Pues que yo puedo calcular la resistencia, ¿sale? La potencia es muy importante en estas resistencias, muy importante. Nosotros debemos de entender ciertas situaciones. Vamos a tratar de resolver práctico esto, Miren, no es reparación de baffles, pero yo primero debo de enseñar a meter velocidades, saber cuál es el clutch, el freno, revisar el motor, para después hermano ya con un conocimiento. No creo que haya alguien que diga que puede reparar un equipo sin teoría, sin saber cómo funciona un diodo, cómo se checa un diodo, cómo saber la potencia de una resistencia. Muchos de nosotros pensamos que nada más ponle una más grande, una chica, se quemó, pues ponle otra, se quemó, es la fuente, es el amplificador, pero no razonamos el por qué. Yo necesito también una potencia. Y la potencia entonces me dice que la potencia, ¿cómo es? ¿Cómo? Voltaje por corriente. Y con eso me va a dar el tamaño de la resistencia para la disipación del calor. Pero ahora me dice, bueno, pero si yo tengo este sistema, mi corriente de carga, ¿de cuánto tiene que ser? Miren, de repente ya no queremos hacer cuentas matemáticas, de repente dices, bueno, es que ya no me interesan los números, yo quiero reparar los equipos porque necesito pagar las deudas, yo quiero transear al cliente y así nos las gastamos, ¿no? Vamos entonces a esto. Bien. Ponemos en el celular
y nos vamos a una herramienta, ¿no? No es que quiera ponerlo de arriba, pero es que es otra marca, compañeros. Sí, creo que tiene derechos reservados. Pero estas no tienen derechos reservados. Me voy a regresar y dice que es el huevón. Bueno, dice WOBA. Watts, ohms, volts y amperes, que es una de las prestaciones que uso mucho. Porque luego traemos un super celular así, mire, para presumirles aquí, mire, cuántas cámaras traigo. Y eso porque ya no había de 15, si no me lo compro el de 15 cámaras, ¿sale? Pero de repente entonces, decimos, bueno, ¿y qué prestaciones tienes en tu celular aparte de nada más el Face, el WhatsApp y el Messenger? No, pues ni una. Entonces, ¿de qué sirve que traigas tus 6 gigas, tus 8 gigas y que presumas que es de 128 en RAM, en ROM y que tiene 256 y que de última generación, si no le metes prestaciones a tu celular para que se te facilite el trabajo? Aquí esta se me facilita rápido para hacer las cuentas matemáticas. Entonces yo lo que quiero ahorita saber que con ese ejemplo que tenemos en el pizarrón, ¿cuántos amperes me puede dar para saber cuántos OPAMP puedo alimentar? Yo quiero saber cuánta corriente. Me regreso. Yo lo oprimo nada más aquí, amperes. Y me dice, ahí, ¿cuánta corriente? ¿Qué datos tengo? Pues no tengo ohms, tengo watts. Y me dice que yo tengo 1 watt. Y me dice que yo tengo 15 volts. Me evito todas las cuentas. Y entonces le doy que sí, que esos datos tengo y me dice que la corriente máxima que tú puedes generar, ¿cuánto es en miliamperes? Miliamperes dije, no amperes. Les dije, la corriente máxima que puedo generar, ¿cuántos miliamperes son? Si se apaga ya perdieron su oportunidad, ya se apagó. Entonces, como ya se apagó, ya la corriente ya no la quiero. Pero la corriente entonces me dice, según la cuenta que hicimos en el WOBA, esto me dice que es para 70 miliamperes. O sea que no puedo colocar muchos amplificadores operacionales, porque entonces el calentamiento, fíjense, el calentamiento aquí sería demasiado, porque aquí vamos a poner, dijimos, bueno, según esto tenemos un promedio de 10 miliamperes, hoja de datos, más la hoja de datos no es 100% confiable, porque entonces si yo me regreso acá a este sistema, voy a tratar de ver aquí, miren, si yo me regreso a este sistema, en la parte inferior derecha, estoy viendo que la hoja de datos es del 2013. Entonces ya tiene muchos años esa hoja de datos, más el componente que tengo aquí en la mano, no sé si sea del 2013. El componente que tenemos aquí en la mano, o el componente que tenemos aquí en nuestro equipo, a lo mejor es del 2019, del 2020, y no tiene las mismas condiciones de trabajo que me está diciendo la hoja de datos. Voy a poner un supón. Supone entonces que aquí cada amplificador operacional va a consumir 25 miliamperes. Entonces aquí son 25 por 4, 100 miliamperes. Yo tengo entonces una carga de 100 miliamperes. Y este sistema que tengo me da 70 miliamperes. Por lo tanto, es excesivo la carga que yo tengo en cuestión de mi fuente de energía. ¿Qué va a pasar? Que con el paso del tiempo, este Zener se va a empezar a calentar
esta resistencia se va a empezar a devalorizar y este voltaje va a estar inestable. Tenemos un principio de los componentes. Entonces, en ese principio de los componentes me dice, todo componente, si se calienta, va a tener una variación óhmica. Por eso es que cuando nosotros tenemos un amplificador, una pantalla, en ese momento, cuando dicen por ahí algunos compañeros, yo lo tomo así porque no hay una regla en especial. Cuando checas el equipo en frío, todo te mide bien, pero cuando lo conectas a la media hora o a la hora, ya empezó a fallar. Así es que cuando tú lo conectas después de que sufre un calentamiento, hay una variación óhmica. Entonces tú dices, mira, lo conecto, mido y checas tu fuente y está en 15 volts. Dices, sacas tus puntas del multímetro y en esa prueba no te tardaste ni 20 segundos en conectar, medir y decir si están los 15, si están los menos 15. Y luego empiezas así con el rascadero de cabeza. ¿Y dónde estará la falla? ¿Y dónde estará la falla? Si sí está bien estable esto. Sí, pero al paso del tiempo, esto se convierte en todo lo que les dije. Entonces dice que la primer fuente regulada o simétrica es hecha por diodo Zener o regulador básico. El regulador básico, creo que no lleva Zener. Básico. Pero tengo un problema. Mi corriente es muy sencilla. ¿Sale? Cópienle por favor para que sigamos con la siguiente fuente. Bueno, aquí vamos a terminar de entender o de ver cómo funcionan estas fuentes, porque una de las condiciones de estar analizando esto, primera, que yo sepa cómo se alimentan los operacionales. Segunda, que yo haga mi fuente para checar los operacionales. Esa es otra de las condiciones para estos temas, por favor. Miren. Vemos entonces una etapa común en esta parte. Y estamos analizando los ejemplos que tenemos para polarizar a los OPAMP. Fíjense. Según esto, ¿cuántos operacionales observamos en esta placa? A ver, voy a ver aquí arriba. Bueno, primero acá abajo. ¿Cuántos operacionales? Ninguno. Déjenme poner bien esto, que luego hace corto y se empiezan a reír y la risita luego sí da pena. De abajo no tenemos ningún circuito integrado. Aquí arriba, ¿cuántos circuitos integrados observo? Uno, nada más un circuito integrado. Y de ese circuito integrado que nosotros tenemos aquí, vean, viene y toma los voltajes de la fuente, dos resistencias de rojo, rojo, rojo. ¿Cuánto? 2.2 kilos. De estas resistencias que tenemos aquí, pues sí, miren, les dije que no era tan básico esto porque pues ya tenemos un poco de nivel al llegar a este punto. Sabemos acerca de las resistencias SMD, cómo se leen, y si no, pues está en el curso de amplificadores a transistores,
se da un resumen completo acerca de este sistema, de la resistencia, los tamaños. Hagan de cuenta que es como un tipo de electrónica básica para empezar a reparar después los equipos a transistores. Y luego pues está de baffles, y luego los de clase D, y luego los de amplificadores automóvil. Entonces tenemos aquí una alta gama para poder reparar cualquier equipo. Sabemos la diferencia entre una resistencia de carbón y una resistencia de óxido metal. ¿Cuál es esa diferencia? Y no me vayan a decir que el material. ¿Cuál es la diferencia entre una resistencia de carbón y una resistencia de óxido metal? No, la tolerancia no, esa es la que les tengo. Otra. Mire, póngale por favor, ahí como un brevario cultural. Como brevario cultural nada más, ¿eh? La resistencia de carbón al paso de la corriente ahí voy a hacer un paréntesis, ¿sí? Acuérdense que cualquier componente, un componente que yo tengo aquí, cualquier componente, pues más lo voy a poner en un cuadrito así, cualquier semiconductor, al paso de la corriente provoca una fricción y esa fricción provoca el calentamiento. Muchas veces les decía o les he compartido, miren, ¿no? El que nos hacían en la secundaria, que huele a popó de pollo, ¿no? Pero en ese momento, pues porque olía feo, producto de que nuestra piel se empezaba a quemar. Pero ya aplicándolo a este sistema, muchos compañeros nos da pena hacer algunos ejercicios con las manos, con el cerebro, para entender a la electrónica. Entonces, cuando sobre un semiconductor pasa la corriente, está calculada para ese paso. Pero si de repente pasa más corriente, tú sientes un calentamiento. Ya, si le hago más fuerte, pues ya huele el rosa. Pero ese calentamiento entonces va a provocar un efecto sobre los semiconductores. En este caso estamos hablando de la resistencia. Y en la resistencia dice que cuando es la resistencia de carbón al paso de la corriente, presenta un calentamiento que hace que su valor óhmico varíe. Provocando fallas después de un tiempo.
Punto y aparte. La resistencia de óxido metal es más estable al paso de la corriente, que acuérdense que es el calentamiento. Y por lo tanto, su variación óhmica es más estable. Punto y aparte. ¿Sale? Obviamente que también el precio influye, porque las resistencias de óxido metal, pues son más caras. Las resistencias de carbón, pues valen a peso. Estas llegan a valer, bueno, depende, porque hay lugares que sí las dan entre 5 y 8 pesos y por lo regular andan en 3.50, 4 pesos, porque pues todo sube, compañeros, todo sube. Bueno, recordando esto, vemos que aquí está nuestro primer sistema de regulación. Regulador básico, miren, Zener diodo 2, Zener diodo 1, un capacitor. ¿Qué hace este capacitor aquí? ¿Qué hace este capacitor aquí? ¿Para qué sirven estos dos? Aquí. No rectifican. ¿Cómo van a rectificar si no son diodos? Miren, voy a poner aquí algo que nos encontramos. Es que es interesante ponerlo. Interesante. Que ya para la salida, tienen dos capacitores. Ahí está. Y no voy a hablar del valor, no voy a hablar ahorita del voltaje, eso ya no. Ahora quiero hablar de la función que nosotros tenemos en esos capacitores. ¿Cuál es la función específica de estos capacitores? Véanla. Miren, en esta línea, si lo veo yo con un osciloscopio, mi línea debe de estar perfecta. ¿Vale? Pero
cuando se le pone una carga, lo voy a hacer grande yo, el voltaje cae. Y esto puede ser repetitivo. Entonces, aquí está la carga del capacitor. Carga del capacitor, ¿sale? Pero cuando entonces el circuito consume una corriente de carga, me va a provocar una caída de tensión. El capacitor va a tratar de sostener a ese voltaje que ahorita le hace falta. Esa es su principal función del capacitor, evitar variaciones de voltaje. Y otra vez, trata de ponerlo aquí. Así es que estos capacitores siempre me van a mantener un voltaje para que no haya un nivel de rizado. Siempre van a mantener un voltaje lineal. Evita variaciones de voltaje producto del consumo de la corriente de la carga. Si yo quito estos capacitores, voy a seguir teniendo los 15 volts y los menos 15. Pero cuando haya un consumo de corriente, a quien voy a ver afectada es a todo este sistema, porque voy a tener posibles ruidos. Y en lugar de tener 15, a lo mejor voy a tener 14, porque no hay un refuerzo que me ayude a sostener a este sistema. Entonces, esos capacitores que nosotros estamos viendo ahí son muy, pero muy importantes para esto. Entonces, vamos a poner un apunte con estos capacitores para ir teniendo en cuenta cuál es su funcionamiento. Terminen de copiar y vamos a poner ese resumen. Después de una regulación o de un voltaje de corriente directa los capacitores electrolíticos conectados en paralelo evitan variaciones de voltaje que son producidas por el consumo de corriente de la carga. Punto y aparte.
Entonces, miren, yo debo de tener cuidado porque esto es como la fruta. Bonito por fuera, pero por dentro no sabemos qué condiciones tengan. Y si vieran las fallas que me he encontrado que dicen, no, pues no dudas del capacitor, porque no crean que la reparación así es fácil, fácil. Hay fallas que marean, hasta dicen por ahí, hasta el más experto se le va la liebre. ¿Por qué? Porque un pequeño detalle que no tomes en cuenta con el proceso que has aprendido, ya hace que esto no se polarice, tenga ruido, empieza a quitar, poner, se destruyan las pistas y nunca quede el equipo. Así es que esos pequeños detalles, tips que estamos viendo nos sirven para que podamos nosotros reparar cualquier equipo. Bueno, compañeros, quedamos con la primera fuente que nosotros tenemos, así es que tenemos que ir viendo qué más fuentes llevan aquí y recordando que es para que yo arme una fuente. El tipo de fuentes que nosotros teníamos, bueno, esta afortunadamente todavía está aquí, por lo tanto, ya ustedes la tienen y fue nuestra primera fuente que analizamos la clase pasada. Vamos a ver con qué otro sistema puedo generar este voltaje simétrico. Miren, uno de los más universales también nos dice regulador a circuito integrado. Circuito integrado. ¿Cuáles son esos reguladores a circuito integrado? ...78 XX... de una vez lo voy a poner que son positivos y 79 XX que son negativos. Y sabemos que la XX representa entonces ¿a quién? Esto representa al igual al voltaje regulado. Entonces debemos de tener un 7815 en un empaque TO 220. Y es lo mismo, es nada más que ahora lo voy a poner $79.15 en un empaque TO 220. Vamos por partes. La primer terminal en el 78, ¿quién es? La entrada del VCC. La segunda, muy bien, como les diría, si han tomado clases conmigo. Y la tercera, voy a poner out VCC.
79, primera. Primera, ¿quién es? GND. Segunda, entrada menos BCC. Y tercera, salida del menos BCC. Pues le voy a poner regulado. Fíjense, dice que tiene un empaque TO220. Y ese TO220 me da algunas características. ¿Qué características me da? Váyanle copiando, por favor. Bueno, miren, aquí hay una condición de trabajo. Antes de que pasemos a ver rápido las condiciones de trabajo, hay algo que yo debo de entender. El empaque tiene mucho que ver. El empaque tiene mucho que ver para las condiciones de trabajo, porque también está el DPAC o el TO257. Este tiene una salida de 15 volts y una salida de menos 15 volts. Eso no hay problema. Corriente de salida igual a ¿cuánto? ¿Cuánta es la corriente máxima que me da este tipo de reguladores? Eso es lo que yo quisiera interpretar. ¿Cuál es la corriente máxima que me da un 7815 y un 7915? Bueno, miren, vamos rápido a ver la hoja de datos de cualquier regulador. Fíjense. Aquí ya está todo, miren. LM78XX y LM78XXA. Dice 3 terminales. ¿Qué más? 1 amper. Dice salida de corriente up to 1 amper. Dice mayor 1 amper. 1 amper. Aquí donde quiera me dice 1 amper. Corriente de salida 1 amper. Este tiene una ventaja y desventaja. Este es el más común. Y me dice que este tiene 1 amper. Esa es la corriente máxima de salida de 1 amper. De 1 amper. ¿Sale? Vean. Corriente máxima de salida de 1 amper.